Muy buenas, soy Marcos Vázquez y es un placer participar en este congreso de WeBotanics sobre microbiota. Y en mi caso voy a hablar sobre cómo la microbiota puede influir en la pérdida de peso o cómo cambios en la microbiota en las últimas décadas podrían haber contribuido al aumento de peso de la población con todos los problemas que esto conlleva. Hablaré también de la relación bidireccional entre la microbiota y el músculo a través del llamado eje músculo-intestino y de cómo una buena microbiota puede ayudarnos a rendir mejor. Y por último, daré algunos consejos sobre tipos de fibra, cantidades y recomendaciones generales. Para empezar, quiero aclarar que al hablar de las causas del sobrepeso debemos entender que es algo tremendamente complejo, tremendamente multifactorial, que en el centro o como causas próximas tenemos un desbalance energético, pero hay muchísimos factores que contribuyen a este desbalance. Los dos más directos son que comemos más que antes y gastamos menos energía, pero hay que preguntarse ¿por qué? O sea, ¿qué factores hacen que comamos más y que gastemos menos? En relación a comer más, uno de esos factores es que los alimentos han cambiado, o sea, consumimos alimentos mucho más procesados, los llamados ultraprocesados, y estos son alimentos que nos sacian menos, que son muy calóricos, que no tienen fibra, en relación al tema de hoy. Y por otra parte, nos movemos menos, hacemos menos actividad física, pero veremos que la reducción de la ingesta de fibra y los cambios que esto produce en la microbiota podrían explicar también en parte esta reducción del gasto energético. Tenemos varios estudios, ahora mostraré un par de ellos, que indican que en las últimas décadas nuestra tasa metabólica basal se ha reducido. Como muestra a la derecha, la tasa metabólica basal se refiere al gasto que hacemos en reposo, que sería la energía que usamos para mantenernos con vida, ¿no? Para mantener nuestras funciones básicas, respiración, latidos del corazón, etcétera, etcétera. Después está la termogénesis o gasto para digerir los alimentos, que también podría haberse reducido un poco porque los alimentos más procesados son más fáciles de digerir. Y después ya tendríamos el movimiento, tanto el NEAT o esa actividad física no planificada, ¿no? Pues caminar, lo que llamamos el fidgeting, que tengo algún vídeo sobre esto, y luego tenemos ya el ejercicio como tal. Y generalmente cuando pensamos en ese desequilibrio energético que lleva a la epidemia de sobrepeso y obesidad actual, pensamos en este factor, el movimiento, ¿no? Porque nos movemos menos que antes, eso es evidente, y sin duda esta diferencia diría que es la principal, pero como decía antes, tenemos estudios que indican que también se ha reducido la tasa metabólica basal, ¿no? Y dado que esta, como veis aquí en esta gráfica, supone la mayor parte o la parte más relevante de nuestro gasto total, más o menos el 60% del gasto total es ese metabolismo en reposo, pues incluso variaciones pequeñas de un 3, 4, 5% podrían ser relevantes en términos de aumento del peso corporal. Y de nuevo, muchas cosas podrían influir aquí. Una de las que hablo con frecuencia es que nos exponemos menos al frío y menos al calor que antes, ¿no? Que gastábamos más energía termorregulando que ahora. Pero, como digo, también parece que cambios en la microbiota contribuyen a este menor gasto y ahora veremos los motivos. Dejo por aquí algunos estudios que hablan de esto, ¿no? De la reducción del gasto calórico total, no solo por el componente de actividad física, sino también del gasto metabólico basal. Y lo mismo vemos si comparamos nuestro metabolismo basal con el de poblaciones de cazadores-recolectores contemporáneas, que tienen una dieta más rica en fibra, más diversa y, por tanto, también una microbiota mucho más variada comparada con la occidental. ¿Y por qué esto podría influir en la tasa metabólica basal? Pues, por ejemplo, por la mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, como butirato, que además de los beneficios directos que aporta para la salud, y que comentaré brevemente, podrían elevar el gasto metabólico, activando la grasa parda, o tejido adiposo marrón, de manera similar a como lo hace el frío, y en menor medida activando también ligeramente el sistema nervioso simpático. ¿Qué más evidencia tenemos? Pues miremos primero grandes estudios como este, que concluye que las personas que consumen más fibra acumulan menos grasa con el tiempo. De media, por cada gramo adicional de fibra consumida, por cada 1000 calorías, se pierden 250 gramos al mes de peso. Y en el seguimiento de 20 meses, esto se traducía en una pérdida promedio de 2 kilos por un incremento de 8 gramos por cada 1000 calorías. Y, por ejemplo, en una dieta de 2000 calorías típica, eso supondría 16 gramos extra, ¿vale? Después hablaremos más de cantidades, pero podría ser la diferencia entre una persona que consuma 36 gramos, que veremos que es una cantidad muy buena dentro de las recomendaciones, respecto a otra de características similares que consuma solo 20 gramos. Y esto es interesante, pero debemos recordar que correlación no implica causalidad.
Los estudios observacionales sabemos que tienen muchas limitaciones y podría ocurrir que la gente que come más fibra sea gente que lleva una mejor dieta en general, que hace más ejercicio o que se cuida más, ¿no? Y por eso tenemos que hacer ensayos clínicos controlados, como este, con doble ciego, que se hizo en adultos japoneses que tenían sobrepeso leve. Y el grupo de intervención tomó durante 4 semanas una bebida con un probiótico, es decir, bacterias vivas de Bifidobacterium animalis, más un probiótico o un alimento para esas bacterias, que eran 5 gramos de inulina, un tipo de fibra fermentable. Y esto es parecido, por ejemplo, al producto Probiotax de WeBotanics, que incluye otros compuestos beneficiosos para la microbiota, pero incluye también bacterias vivas e inulina. Este estudio duró 4 semanas y midieron varias cosas, principalmente el metabolismo en reposo y la composición de la microbiota. ¿Y qué observaron? Pues que la microbiota se hizo más diversa, es decir, hubo colonización bacteriana, lo cual es lógico porque era una dosis elevada, eran 10 elevado a 10 unidades formadoras de colonias y además, y aquí está lo interesante, un aumento del metabolismo basal de 84 calorías al día. Es decir, hemos visto que la tasa metabólica basal se ha reducido en las últimas décadas, a la vez que se ha reducido la ingesta de fibra, que las sociedades que consumen más fibra tienen una tasa metabólica basal más elevada, y en ensayos clínicos controlados como este, vemos que al aumentar la fibra y al aumentar nuestra diversidad microbiana, pues estamos elevando el metabolismo basal, en parte seguramente por ese aumento de los ácidos grasos de cadena corta que mencioné antes. Y este es uno de los beneficios de estos ácidos grasos de cadena corta, pero hace mucho más por nosotros. Representan energía directa para las células del colon, los colonocitos, y se ha visto que reducen también el riesgo de cáncer colorectal. Reducen también la inflamación, esa inflamación crónica de bajo grado que contribuye al envejecimiento y a muchas enfermedades. Contribuye también a la resistencia a la insulina y otros problemas de salud, y también se ve, por tanto, mejor control de la glucemia en personas que consumen más fibra, por otros motivos, pero este es uno de ellos. Sabemos que elevan también la saciedad, o sea, regulan el apetito al estimular la producción de hormonas como la GLP-1 y el péptido II. Y después podríamos afinar más según cada tipo de ácido graso, ¿no? De acetato, propionato y butirato, porque si bien comparten ciertas características y beneficios, también tienen particularidades. El acetato es el más abundante en el intestino, representa más de la mitad de los ácidos grasos de cadena corta, sirve como fuente de energía para las células del cuerpo, participa en la regulación del apetito, que eso también es muy importante y explica parte de la pérdida de peso con dietas más altas en fibra, puede mejorar la sensibilidad a la insulina directamente, además del beneficio indirecto de la propia presencia de fibra. El propionato, por su parte, se produce en menor cantidad que el acetato. Está involucrado, por ejemplo, en la regulación del metabolismo del colesterol, puede ayudar a reducir la producción de glucosa en el hígado, reduce la lipogénesis también, que esto es importante, o sea, reduce la producción de grasa interna. Y tiene también efectos antiinflamatorios. Y quizás el más estudiado es el butirato, por ese papel que tiene para alimentar las células del colon, los colonocitos. Hemos visto que tiene un papel muy importante en la reducción del cáncer de colon y promueve también la salud de la barrera intestinal. Hace que esta barrera intestinal sea menos permeable, ¿ok? Y tiene, como decía, también propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, y tiene un papel también en la función inmunológica del intestino. Y por todo lo anterior, vemos que es muy aconsejable tener una buena microbiota y que nuestra dieta sea rica en los compuestos que benefician a esta microbiota y de la que hablaremos en la última parte de la charla. Pero antes vamos a la segunda parte en la que quiero hablar de la relación que existe entre la microbiota y la actividad física. Muchos habréis escuchado este concepto del eje intestino-cerebro, que cubro bastante en mi libro Saludablemente, y que se refiere a las distintas conexiones que existen entre estos dos grandes órganos a través del nervio vago, del sistema inmunitario, también de hormonas, etcétera, ¿no? Pero se conoce menos, o es más reciente, el conocimiento sobre el eje músculo-intestino, que se refiere también al efecto o la autopista bidireccional que conecta estos dos órganos. Porque, como he dicho muchas veces, el músculo no es únicamente un tejido contráctil que nos ayuda a movernos, sino que podría considerarse un órgano endocrino en toda regla que segrega un montón de compuestos, y estos compuestos
nos hablan también con la microbiota. Pero bueno, pasando a lo práctico, se ha visto que una microbiota equilibrada favorece la síntesis muscular, la función mitocondrial y también el almacenamiento de glucógeno en el músculo, y reduce además la inflamación y el daño oxidativo, lo que ayudaría a mejorar la calidad del músculo y aumentar su tamaño, ¿no?, a lograr esa hipertrofia con más facilidad. O vemos también que las personas con sarcopenia, es decir, con pérdida de masa muscular, tienen menos diversidad microbiana, ¿vale? Tienen menos abundancia, por ejemplo, de bacterias productoras de butirato, mayor presencia de cepas como el lactobacillus, menor capacidad de biosíntesis de aminoácidos y transportadores, y más producción de LPS, que son lipopolisacáridos, ¿no?, son endotoxinas que elevan la inflamación. Y todo apunta, por tanto, a que la disbiosis o desequilibrios bacterianos en la microbiota podrían contribuir a una pérdida de masa muscular y de función muscular. No solo un tema de tamaño, sino también de calidad y de función. Nos encontramos, en cualquier caso, como decía antes, frente a una autopista de doble sentido, al igual que ocurre con el eje intestino-cerebro, y estamos viendo que problemas en la microbiota van a dificultar la ganancia muscular o van a favorecer la pérdida de fuerza y de músculo, pero mejorar la masa muscular a través del entrenamiento va a mejorar también la microbiota, ¿no? Y de esto vamos a hablar en breve. Reforzando esta idea, vemos que las personas mayores con más ingesta de fibra tienen mejor rendimiento físico, tienen más velocidad al caminar, recorren más distancia en el test de 6 minutos, en un test de levantarse de la silla y caminar, que es el test de Up and Go o TUG, tiene mayor fuerza de agarre, tiene mejor puntuación global de rendimiento, y al revés, el cuartil más bajo, es decir, el 20% con menor ingesta de fibra, tiene mucho más riesgo de puntuar mal en todas estas pruebas funcionales, y especialmente en el caso de las mujeres. Y como adelanté antes, la relación parece bidireccional. No hemos visto algunos mecanismos por los que una mejor microbiota podría mejorar la masa muscular y el rendimiento físico, pero conocemos también muchos mecanismos que explicarían por qué al añadir más actividad física podríamos mejorar la microbiota y lograr así un círculo virtuoso en nuestra salud. Os dejo por aquí un paper interesante que resume esta relación bidireccional y explica cómo la actividad física genera unos cambios beneficiosos en la microbiota que tienen después un impacto positivo en la salud. Y se observa además que la combinación de entrenamiento de fuerza y aeróbico tienen un beneficio sobre la microbiota mayor que cualquiera de ellos por separado. Y conociendo esto, pues tiene sentido que se esté investigando ya cómo algunos probióticos podrían mejorar el rendimiento deportivo, y aunque es algo todavía muy incipiente, tenemos varias revisiones, como esta de hace unos meses, que muestran resultados muy prometedores. Varios estudios indican que al suplementar con probióticos aumenta el VO2 max de la duración del ejercicio y la fuerza, se reduce la fatiga y el dolor muscular, los trastornos digestivos y las infecciones respiratorias que afectan a muchos deportistas, mejora la inflamación, el estrés oxidativo y la función inmune, se protege la integridad intestinal y se favorece la absorción de aminoácidos y de hierro. Es muy prometedor, pero creo que es muy pronto para intentar llevar esto a la práctica del deportista promedio, porque no hay todavía consenso sobre qué tipo de probióticos, en qué dosis, por cuánto tiempo, en qué tipo de ejercicio. Los estudios son todavía pequeños, entonces personalmente no recomiendo todavía gastar dinero en estos suplementos en personas sanas, pero es algo a seguir investigando y al menos que tengáis en el radar. Y digo en personas sanas porque si hay deportistas que suelen tener problemas intestinales, infecciones frecuentes, trastornos digestivos, y que esto va a impactar obviamente en el rendimiento, sí creo que con la información actual tiene sentido probar con probióticos como parte de un tratamiento más amplio, pero de nuevo guiado por un profesional que pueda individualizar bien la intervención. Y esta diapositiva resume un poco todo lo anterior y muestra algunos mecanismos de acción adicionales. Vemos cómo el ejercicio mejora la salud intestinal a través del reforzamiento de la barrera intestinal, de la mejora del sistema inmunitario, reduce endotoxinas e inflamación, modula ácidos biliares, señalización serotoninérgica, producción de sulfuro de hidrógeno, que puede estar relacionado con SIBO o ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y por otro lado, o en la dirección opuesta, la microbiota impacta el metabolismo muscular. Los ácidos grasos de cadena corta que mencioné antes activan la AMPK y mejoran las mitocondrias, pero a la vez el mTOR, el IGF-1 y la síntesis de proteínas. Y no me voy a parar ahora en esto, pero en mi libro Vive Más pues explico la importancia de regular estas dos vías señalizadoras, ¿no? El mTOR por un lado y el AMPK
por otro. Una buena microbiota mejora la absorción de aminoácidos y regula las hormonas, insulina, andrógenos, que son importantes para optimizar el rendimiento. Y hemos hablado del eje intestino-cerebro, también del eje intestino-músculo, pero los tres están conectados en realidad, ¿no? Y en este paper habla del eje intestino-cerebro-músculo y mete en la coctelera aspectos mentales. Si tenemos una mejor microbiota, vamos a tener también mejor estado de ánimo, más motivación para entrenar, y al entrenar mejoramos también la microbiota y de nuevo entramos en este círculo virtuoso, ¿no? Donde todo se beneficia a la vez. Y con esto cerramos la parte más teórica y ya para terminar quería pasar a las recomendaciones concretas que podemos aplicar en nuestra dieta para obtener todos estos beneficios que hemos visto. Y para mí se resume en estas 4 claves. Primero, más fibra en general y más fibra fermentable en particular. Veremos que todas las fibras son interesantes, todas tienen su misión, pero la fibra fermentable es el principal alimento de nuestras bacterias y lo que más les va a ayudar. Y aquí la recomendación es la de siempre, ¿no? Comer más verduras y fruta. Destaco aquí algunas con especial cantidad de fibra fermentable, también legumbres, cereales integrales, almidón resistente, del que voy a hablar después. Siguiente recomendación, ingerir alimentos probióticos, que se refiere a alimentos con microorganismos vivos en dosis adecuadas, que por lo general sería mayor a 10 elevado a 9 UFCs, ¿no? Unidades formadoras de colonias. Esta es como la definición oficial, que no todos los alimentos fermentados cumplen, y por eso pongo probióticos entre comillas, pero más allá de la definición oficial, sabemos que estos alimentos mejoran la microbiota. Los lácteos fermentados, como yogur y kéfir, verduras fermentadas como chucrut y kimchi, quesos curados. Y en casos particulares, como dije antes, podríamos suplementar con una combinación de prebiótico y probiótico para favorecer esa diversidad microbiana. En tercer lugar, estarían los polifenoles, que no solemos pensar en ellos al hablar de la microbiota, pero tenemos muchos estudios sobre cómo contribuyen a modular la microbiota, y ahora hablaré de esto, ¿no? Y continuando con lo que vimos antes, el ejercicio regular, tanto aeróbico como de fuerza, para obtener los beneficios que comentamos también previamente. Por concretar un poco más sobre cada uno de estos ámbitos, empezando por la pregunta de cuánta fibra total debemos consumir, pues la respuesta corta es que más de la que consumimos, ¿no? Si nos basamos, por ejemplo, en poblaciones cazadoras recolectoras, como los Hadza que vimos antes, pues aunque su consumo de fibra varía bastante en función de la temporada o de la estación del año, en la temporada seca consumen más fibra, hasta 70 gramos, incluso 100 gramos al día, pero en la temporada lluviosa comen como la mitad, ¿no? Comen más productos animales, más carne, más miel, y su ingesta se reduce, pues eso, unos 35 gramos, que sigue siendo bastante más que las sociedades occidentales actuales, que se estima que no llegamos a 20 gramos al día de media. Si hablamos ya de recomendaciones oficiales, se propone un mínimo de 14 gramos por cada 1000 calorías, que en términos absolutos pues sería entre 30 gramos y 38 gramos al día para hombres y entre 25 y 30 gramos para mujeres. Y como decía, la mayoría de personas no llegan a estos niveles, pero no es tan difícil. Por ejemplo, si comemos esto que pongo aquí en esta diapositiva, estaríamos en más de 46 gramos, con una buena fuente de fibra en el desayuno, como es la avena, rica en beta-glucanos, ¿no? Añadimos semillas de chía, algo de fruta, medio puñado de almendras, lentejas en la comida con una ensalada y algo de brócoli y quinoa en la cena. No comerías solo eso, ¿vale? O sea, esto hablamos que podrías añadir proteínas, un pescado en la cena, un huevo en la ensalada del mediodía, un yogur. Aquí veis que solo hay 1000 calorías, 1020 calorías, pero lo pongo a modo de ilustración, ¿vale? O si en vez de lentejas comes una pechuga de pollo o una carne a mediodía para incluir más proteína, todavía estarías por encima de 30 gramos de fibra, que está bien. Y si añades una fruta extra o un poco más de verdura, sumarías todavía más fibra. Así que el mensaje, más allá de los ejemplos concretos, es que no es difícil llegar a los niveles recomendados. Como siempre, no todo el mundo va a poder consumir mucha fibra. O sea, en personas con SIBO u otros problemas de disbiosis, pues quizás haya que reducir temporalmente algunos tipos de fibra o compuestos fermentables, pero en personas sanas, pues el consumo de fibra sabemos que es muy beneficioso y que es algo a lo que también nos podemos ir acostumbrando en el tiempo, ¿no? A elevar gradualmente el consumo de fibra para llegar a estos niveles más o menos que son los recomendables.
Y estas recomendaciones hablan de fibra total y en general tampoco hay que preocuparse mucho más si llevamos una dieta diversa, pero es interesante que sepáis al menos que no todas las fibras son iguales y que la microbiota se beneficia especialmente de fibras solubles y fermentables, ¿vale? Pero otras fibras aportan beneficios adicionales y complementarios, así que tampoco me preocuparía demasiado en lograr porcentajes o ratios concretos de los distintos tipos de fibra, simplemente comer en general este tipo de alimentos. El siguiente elemento nutricional importante serían los alimentos fermentados o probióticos, que como dije antes, no es exactamente lo mismo. No todos los alimentos fermentados son probióticos, tienen que cumplir ciertos requisitos de cantidad de bacterias vivas y tal, pero son beneficiosos en cualquier caso. Y estudios como este indican que dietas más altas en alimentos fermentados se asocian con microbiotas más diversas, con menor inflamación. Y aquí la recomendación sería incluir los alimentos que ya mencioné antes, ¿no? Yogur y kéfir, quesón fermentado, kombucha, bebidas de salmuera vegetal y verduras fermentadas como chucrut, como kimchi, etc. Y apoyando esta idea, tenemos este estudio reciente, se acaba de publicar, y también encuentra que las personas que consumen más alimentos probióticos sufren menos mortalidad con el paso del tiempo. Siguiente elemento, el almidón resistente, que es un tipo especial de almidón que no se digiere en el intestino delgado por la estructura que tiene. Entonces pasa al intestino grueso y ahí actúa como fibra prebiótica alimentando a las bacterias beneficiosas. Hay 3 tipos de almidón resistente naturales, podríamos decir, y un cuarto que se produce artificialmente en laboratorio a partir de almidón de maíz u otros similares y que se usa con distintos fines en la industria alimentaria. Para quien quiera profundizar, tengo un vídeo en mi canal donde hablo un poco más de cada tipo de almidón resistente y sus propiedades, pero en términos prácticos, que es lo que nos interesa ahora, las recomendaciones serían básicamente incluir en la dieta alimentos ricos en almidón tipo 1, almidón resistente tipo 1 y tipo 2, y después para potenciar el almidón resistente tipo 3 podemos jugar con las temperaturas enfriando y calentando algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, enfriar el arroz cocinado o las patatas cocinadas en la nevera al menos 8 o 10 horas para que se forme ese almidón resistente, y después se puede calentar pero a temperaturas no muy altas, por debajo de 150 grados Celsius y sin humedad. Por ejemplo, calentándolas en el microondas. También se puede preparar avena overnight, se deja toda la noche en la nevera para que también se forme ese almidón resistente. Se puede congelar el pan, idealmente en rebanadas, y después irlo sacando según te haga falta. Y el pan integral y de masa madre genera más almidón resistente. Otro alimento rico en almidón resistente tipo 2 es el plátano macho o el plátano verde, que se come mucho en Latinoamérica y empieza a ser también popular en España. Y en algunos casos, pues se puede usar también la fécula de patata para añadir a sopas, a caldos o a batidos, ¿no? Pero esto ya lo dejaría para personas con un bajo consumo de alimentos ricos en este almidón resistente. Y por último, quería hablar brevemente de los polifenoles, porque aunque tradicionalmente solo se habían considerado a los carbohidratos como prebióticos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los polisacáridos que hemos comentado, como betaglucanos, como almidón resistente, etc., sabemos que muchos polifenoles son también alimento para nuestra microbiota y que estimulan, por un lado, el crecimiento de bacterias saludables e inhiben, por el otro, las bacterias potencialmente patógenas. Y hay multitud de polifenoles que tienen efecto beneficioso. Dentro de las más estudiadas tenemos las catequinas del té verde, la quercetina, las antocianinas, que dan este color morado intenso a los arándanos, por ejemplo, aunque está presente en otros frutos rojos, compuestos también presentes en el café, que aunque tiene mala fama, se ha visto que el café, entre otros beneficios para la salud, mejora la microbiota gracias a sus polifenoles como los ácidos fenólicos, tenemos los lignanos de las semillas de lino, los taninos y más. Y volvemos al mismo mensaje de que una dieta diversa en este tipo de alimentos va a resultar en una microbiota también diversa y por tanto más saludable. Y nada más, gracias por escuchar, gracias a WeBotanics por contar conmigo para el congreso y seguimos en contacto. Un abrazo.